Creo que sí, que está saliendo bien el audio. Sí, se escucha perfecto. Bueno, gracias, José. De nada. Acá desde la Secretaría de Trabajo me dicen que, bueno, que han hecho la presentación ya correspondiente la semana pasada del curso. Así que, bueno, vamos a ir arrancando con esta materia que me toca compartirles, eh, que es lo referente a marinería. Bien, Em, yo me voy a presentar primero para que tengan idea más o menos el perfil que le voy a dar también al curso. Mi nombre es Sergio Amaya, soy marino mercante, soy capitán de ultramar. Navego desde hace unos cuantos años, cerca de 40 creo, estaba haciendo la cuenta recién. Y además soy docente en la Universidad Tecnológica. En la carrera de ingeniería pesquera tengo a cargo una materia que se llama métodos de pesca. Entonces, haciendo un poco una combinación de los estudios de marino mercante, de los estudios de pesca y de la experiencia que tengo a bordo de una cantidad de barcos que he transcurrido durante todos estos años, es que armé esta materia donde, si ustedes entran en, ahí en el campus de trabajo, van a encontrar un enlace que se llama Manual del Marinero Pescador 2025. Eh, Ustedes pueden entrar en ese enlace. Una vez que entren, yo les voy a dar autorización para que puedan eh, ingresar en el material y ahí van a tener acceso a la guía de apunte con la que vamos a ir desarrollando el curso. Eh, esta guía, digamos, va a ser orientativa. Yo después voy a ir subiendo, a medida que vayamos avanzando en las clases, voy a ir subiendo nuevos materiales, por ahí algunos más específicos o para profundizar algunos temas que me interesa que ustedes conozcan. Eh, el principal objetivo de esta materia es que ustedes puedan desenvolverse a bordo de un barco en un cargo de marinero y que logren adquirir los conocimientos básicos y las prácticas que hacen necesaria a la actividad a bordo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a descubrir que arriba de los barcos es un mundo totalmente nuevo a lo que es la vida en tierra, porque la terminología es totalmente distinta, todo tiene un nombre específico y uno lo tiene que ir aprendiendo porque a bordo de los barcos es el vocabulario que se usa. Y entonces uno tiene que saber de qué está hablando para no encontrarse muy perdido. ¿Sí? Así que con paciencia vamos a ir adquiriendo esos conocimientos que, como les decía, están en ese apunte que ahora en un rato más lo voy a empezar a compartir en la pantalla, pero al que ustedes van a poder tener acceso todas las veces que quieran, cuando tengan un rato y lo quieran leer, van a poder ir y refrescar lo que venimos hablando. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud que tenga. Eh, si no, yo ya voy a empezar a hablar un poco de el ámbito donde nosotros vamos a tener alcance con este curso que estamos haciendo. Cualquier pregunta que tengan, si quieren preguntar sobre este curso o sobre cualquier otra cosa que tenga que ver con esta materia, no hay ningún problema. ¿Mm? Bueno, eh, el alcance, como les decía, de esta capacitación les va a dar a ustedes la posibilidad de trabajar embarcado
en un ámbito que es el canal Beagle. ¿Por qué les digo esto de que el ámbito es el canal Beagle? Bueno, porque, eh, digamos, para hacer un paralelismo entre lo que es el trabajo en el mar y el trabajo en tierra, si, si nosotros comparamos con, por ejemplo, lo que son los registros de conducir, ¿sí? Ustedes van a encontrar que, bueno, hay quien saca un registro y puede conducir moto, otro puede conducir auto, otro puede conducir un vehículo, creo que es hasta 3.500 kilos, otro puede conducir transporte pasajero y así distintas especificaciones. En el mar, no digo que es lo mismo, pero es parecido. Y en el caso de ustedes, eh, la idea es que cuando lleguemos al final del curso, ustedes tengan la posibilidad de rendir un examen en la Prefectura Naval Argentina que les da la posibilidad de tener el acceso a un carnet o una habilitación que se denomina marinero de zona especial. ¿Por qué zona especial? Bueno, porque la zona especial de la que estamos hablando es el canal Beagle. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a estar con este carnet, con este documento que se denomina libreta de embarco, van a estar habilitados para embarcarse en todas las pequeñas embarcaciones que navegan el canal Beagle. Llámese catamaranes de turismo, barcos de pesca artesanal, mayormente centolleros, que son los que trabajan en el canal Beagle. Cualquier tipo de embarcación de apoyo a las mejilloneras que hoy día están avanzando a grandes pasos en Almanza. Sí, hay mucha demanda de mano de obra porque está faltando ahí gente que tenga este tipo de habilitaciones. Pueden trabajar también en las lanchas de práctico. O sea, hay una gran cantidad de embarcaciones donde ustedes van a tener la posibilidad de acceder si es que llegan al final del curso y luego rinden este examen, como les decía, en la Prefectura Naval Argentina. Entonces, ese es el ámbito donde ustedes pueden llegar a desenvolverse. ¿Y por qué quería describirles esto de las embarcaciones? Porque eh, les comento que quizás usted dice, bueno, hay, por ejemplo, posibilidad de embarcar en un catamarán de turismo. Bueno, muy bien. Es un barco que de repente lleva, en promedio, los catamaranes de acá están llevando entre 150 y 200 personas a bordo. Ahora, ¿qué ocurre? Que sobre el barco, de estas quizás 200 personas que hay a bordo, hay solamente tres que están en condiciones de conducir el barco, ¿sí? Esto es un patrón y dos marineros. Esa es la dotación, porque así se denomina dotación, es la cantidad de gente que compone la tripulación estable del barco. Esta dotación que está compuesta por un patrón y dos marineros, de los cuales uno puede llegar a ser ustedes. Entonces, como ven, es una gran responsabilidad de llevar 200 vidas a bordo con tres personas a cargo, de las cuales hay una, que es el patrón, ¿sí? Que es la que está capacitada y, digamos, habilitada para conducir el barco. Pero que ante cualquier suceso que ocurra con el capitán o patrón, digamos, que tenga algún accidente, que tenga alguna descomposición en su salud o lo que fuese, un marinero tiene que hacerse cargo del barco y mínimo, tiene que ser capaz de retornar con el barco seguro a puerto, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene, que dice, bueno, pero yo soy marinero. Bueno, sí, soy marinero, pero tengo una gran responsabilidad porque mi obligación es conocer las, eh,
las características técnicas del barco, conocer el ámbito geográfico, conocer cómo debo conducir el barco, mínimo para poder retornar a puerto sin problema. ¿Sí? Ni les digo si de repente suben en una embarcación centollera, un barco de pesca, o una embarcación menor que va a hacer un recorrido en la mejillonera, y ahí son únicamente 2 personas, mayormente. Entonces, uno tiene que estar preparado para resolver cualquier situación que se le presente. ¿Sí? Por eso es que ustedes van a ver que, si bien no vamos a profundizar porque es muy amplia la cantidad de conocimientos que tienen que adquirir, pero vamos a tratar de tocar una gran cantidad de temas, y en los que, en mi criterio, son de mayor importancia, bueno, voy a hacer hincapié y voy a reforzar con, eh, con archivos adicionales a los que están ahora subidos en el campus. ¿Sí? Hay una persona, a ver si, que no me recuerdo el nombre, pero que ya me llegó a mí la autorización para compartir en el archivo en el Drive. Esa persona, a ver, permítame un momento, que es Matías Gallardo, no sé si está conectada, y hay que estoy viendo también que Sebastián Medina también se ve que ingresaron, porque en este caso yo ya les estoy dando la autorización para compartir eh, el enlace, ¿sí? Así que no sé si están conectados, pero si me pueden decir si han podido acceder y ver la información, porque así podemos tener la certeza de que tienen ese acceso. ¿Están conectados? Estoy hablando Ah, de hola, hola. Sebastián Medina y Matías Gallardo. Sí, sí, pude tener acceso. ¿Sí? Sí, señor. Bien, 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 gracias, Matías. Fenómeno, Gracias. buenísimo. Bueno, entonces ya me quedo tranquilo bueno, a Sebastián creo que le acabo de dar ahora el acceso. Ya me quedo tranquilo con que el enlace funciona, y a medida que ustedes vayan intentando entrar y la máquina les diga que tienen que pedir acceso, eso ustedes no tienen más que cliquear ahí, a mí me va a llegar un correo y ahí yo les habilito el ingreso al Drive. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora yo les voy a compartir en la pantalla para que ustedes vayan viendo. Creo que ahí ya lo pueden ver. Es el inicio del archivo. ¿Sí? Este archivo, como les decía, fíjense, Ushuaia 2025, ¿sí? Manual del marinero pescador. Y bueno, y vamos a arrancar directamente a seguir ese manual. Ese manual lo fui confeccionando yo en los distintos cursos que fuimos dando, y siempre se va mejorando y agregando información. En este caso, luego de algunas sugerencias que hicieron algunos alumnos de la camada pasada, entonces estoy agregando más información, porque digamos, yo les digo que más allá de este manual, que es sumamente comprimido, es muy, muy amplia la cantidad de archivos que Ah, puedo acá llegar a está. compartirles. Entonces, si de repente ustedes les interesa algún tema en particular, porque, no sé, tal vez tienen posibilidad ya de algún trabajo específico y demás, entonces ustedes me piden información y con mucho gusto yo se las comparto, porque para eso estamos acá, para darles toda la información que esté a nuestro alcance. ¿Mm? Entonces, bien, bueno, vamos a comenzar entonces por el principio, y vamos a ver acá que
el archivo nos dice que un buque lo podemos definir como es una construcción flotante, ¿sí? Que tiene medios de propulsión y gobierno, ya vamos a ir aclarando todos los términos, y está destinada al transporte marítimo, preparada para realizar operaciones diversas en diferentes actividades marítimas. Y tiene que reunir una serie de condiciones, que son flotabilidad, estanqueidad, estabilidad, solidez, propulsión y gobierno. Bueno, son un montón de términos que algunos quizá ustedes pueden imaginar de qué se trata, pero que vamos a ir desarrollando uno por uno, porque comprender los conceptos que aquí están escritos hace que ustedes vayan incorporando la mentalidad del marino, ¿sí? De cómo se maneja el marino, de los términos que utiliza y de los conceptos que maneja, ¿sí? Ustedes piensen, por ejemplo, para dar como un puntapié y marcar siempre, vamos a estar viendo que es muy distinto encontrarse uno sobre el agua que encontrarse sobre tierra. Parece una verdad de perogrullo, pero la realidad es que uno cuando está sobre el agua está sobre un medio que es totalmente hostil, ¿sí? Sumamente agresivo y sobre todo en los lugares donde navegamos nosotros, donde el clima y la temperatura del agua, sobre todo, hacen que sea realmente inviable permanecer mucho tiempo en el agua. ¿Sí? Entonces, esos conceptos uno los tiene que ir incorporando y tiene que ir concientizándose de que es un trabajo riesgoso, ¿sí? Trabajar en el mar, sobre todo en estas latitudes, es un trabajo riesgoso, sobre todo por las inclemencias del clima que tenemos en la zona. Bien. Entonces, lo primero de los términos, o vamos primero a la definición, ¿sí? Dice que es una construcción flotante, el buque es una construcción flotante. Bueno, muy bien, ahí no hay demasiado que aclarar, ¿sí? Solo que, digamos, tenemos la idea de que es algo que tiene que mantenerse sobre la superficie del agua, ¿sí? Sobre la superficie del agua que sea flotante, quiere decir que además pueda defenderse de la hostilidad del clima, ¿sí? Del viento, de la marea, de las olas, de las corrientes, de la nieve, de la lluvia, que ninguno de estos factores lo haga zozobrar, ¿sí? O sea, perder su condición de que está flotando, ¿sí? De que flota, que se puede mantener sobre la superficie del agua a pesar de todas las inclemencias climáticas que pueda estar desarrollándose en su zona, ¿sí? Que tiene medio de propulsión y gobierno. Bueno, esto quiere decir que tiene algún tipo de mecanismo o de sistema que le permite deslizarse sobre el agua, ¿sí? Puede ser un medio mecánico con algún motor a explosión, puede ser un remo, puede ser una vela, ¿sí? Todos son válidos para propulsarse y están considerados dentro de esta definición. Y que tenga gobierno quiere decir que debe tener algún mecanismo o sistema donde me permita dirigir la embarcación al lugar donde yo quiero ir, ¿sí? No quiere decir que ponga la vela o prenda el motor y el barco vaya para donde él quiera, sino que tiene que ir a donde yo deseo llegar. Y este sistema se llama sistema de gobierno, ¿sí? Generalmente, y en los sistemas tradicionales, esto está compuesto por una serie de mecanismos que mueve lo que todos conocemos como timón, ¿sí? Pero también existen otros tipos de sistemas orientadores que no tienen timón y que también son efectivos, ¿sí? Bueno, está destinado al transporte marítimo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros necesitamos recorrer una cierta distancia entre los puntos, como si dijéramos que de aquí queremos llevar
alguna mercadería o algún grupo de pasajeros desde Ushuaia a Puerto William, y como no podemos caminar sobre el agua, necesitamos navegar, ¿sí? Entonces, estamos destinando esta construcción flotante a hacer un transporte marítimo, ¿sí? Sobre el mar lo podemos realizar. O puede estar destinado a otras tareas especiales, como pueden ser, por ejemplo, un barco que se dedica a la explotación petrolera, ¿sí? A las perforaciones de barcos, perdón, de pozos petroleros en mar adentro, o hay barcos que se dedican al tendido de cables submarinos, barcos que se dedican a la pesca, ¿sí? Barcos que se dedican a estudios científicos, barcos de guerra, barcos de patrullaje. O sea, hay una cantidad de funciones que cumplen distintos barcos que tienen una construcción específica y que toda su estructura y su diseño está preparado para justamente esa tarea, ¿sí? O sea que son barcos, por ejemplo, que se dedican a la guerra. Lógicamente, son barcos que tienen su armamento, que tienen su protección, que tienen una forma de su casco muy definida, que les permite ganar gran velocidad y, y ser, digamos, evasivo ante algún ataque que se pueda producir, o barcos de pesca que tienen toda una estructura que le permite eh, manejar las artes de pesca que tenga que utilizar, ya sean redes, trampas, nazas o cualquier otra arte de pesca para el que esté diseñada, ¿sí? Entonces, ya vemos que hay varias funciones específicas, y el barco, de repente, cuando ustedes ya tengan un poco el ojo hecho, digamos, van a ver los barcos desde lejos y van a decir, ah, bueno, sí, ese es un barco de pasaje, ese es un barco containero, ese es un barco petrolero que se dedica al transporte de petróleo o de combustibles, ¿sí? Ese otro es un barco de guerra, ese otro es un pesquero. Bueno, ¿por qué? Porque además cierto tipo de barcos, de acuerdo a la función que cumplen, tienen un determinado color asignado, ¿sí? Si ustedes han mirado en alguna oportunidad acá el puerto de Ushuaia, ustedes seguramente que han visto que de repente vienen algunos barcos que tienen casco rojo y casillero blanco, ¿sí? La parte de habitabilidad del casillaje es blanco y todo el casco es rojo, ¿sí? Bueno, esos son barcos pesqueros, ¿sí? Son barcos pesqueros de altura, que pescan en alta mar, ¿sí? Han visto los barcos de la prefectura, por ejemplo, que están en su muelle y son barcos de color blanco, ¿sí? O si pasaron por el muelle de la Armada, han visto los barcos de la Armada que son de color gris oscuro o negro, ¿sí? Entonces, cada función tiene asignado un color. Luego los barcos de pasaje o los barcos de carga en general eh, se los pinta de acuerdo a los colores de la empresa a la que pertenecen, ¿sí? Ahí ya, digamos, no hay tanta especificidad en el color donde pintan los barcos, pero sí algunos tipos, como los que yo le decía, los pesqueros están identificados, los barcos de patrullaje, esos también están identificados. Los barcos científicos, por ejemplo, tienen el casco pintado de color naranja. Ustedes han visto, por ejemplo, acá en el muelle de Ushuaia, cuando llega el rompehielo, el almirante Irízar, o el otro barco científico que tenemos que va a la Antártida, que es el Puerto Deseado, son barcos que tienen el casillaje pintado color naranja, ¿sí? Entonces, uno va a ir aprendiendo, va a ir preguntando, se va a ir dando cuenta y después ya los reconoce los barcos porque el color, digamos, los delata, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bueno,
Cuando ustedes quieran preguntar algo, interrumpen, no hay ningún problema. Así si surgen dudas o quieren alguna aclaración por ahí, yo no me doy cuenta y uso términos que todavía no hemos conversado y entonces por ahí no se entiende. Y yo no me doy cuenta y sigo adelante, ¿sí? Así que ahí Cuidado la en ese pieza encima momento, abajo. por favor, me preguntan, ¿sí? Bueno. Vamos a seguir entonces con las características, decíamos, que reúnen los barcos, ¿no? Habíamos hablado de la flotabilidad, que es esa característica donde esta construcción eh, está diseñada de tal forma que le permita mantenerse sobre la superficie del agua y cumplir su función. ¿Sí? Trasladarse, realizar la tarea de pesca, la tarea de patrullaje, de transporte de pasajeros, lo que fuese, sobre la superficie en una condición segura. ¿Sí? La flotabilidad es una condición que el barco no puede perder. ¿Sí? No puede ser que el barco, bueno, está un día flotando y el otro día no flota. No, no, no. El barco tiene que flotar todo el tiempo y en una condición de seguridad. Eso está relacionado directamente con la siguiente característica que dice ahí el apunte, que es la estanqueidad. Un compartimiento o un recipiente estanco es aquel donde no ingresa el agua. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar, uy, ¿cómo puede ser que un barco, yo veo un barco ahí en el muelle de Ushuaia, es un barco de acero, ¿sí? Pesadísimo el acero, con todas las cosas que tiene arriba. Lleva tal vez, no sé, de los barcos que vienen acá a Ushuaia, pueden cargar entre 400 y 500 contenedores. Cada contenedor capaz que pesa 20 toneladas. Estamos hablando de que puede cargar 10.000 toneladas, más el propio peso del barco, y no se hunde. ¿Cómo puede ser? Bueno, por esta cuestión de la estanqueidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay posibilidad de que ingrese agua adentro de esta construcción flotante. Luego ya vamos a aprender los nombres, porque en este punto lo que es muy importante es que no ingrese agua en el casco del barco, ¿sí? Siempre pueden recordar el ejemplo del Titanic, ¿sí? Ese barco súper gigante de pasajeros, el más grande que se había construido en su momento, y que tenía su condición de flotabilidad. Y en un determinado momento la perdió. ¿Y cómo ocurrió esto? Porque perdió su estanqueidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, al chocar con una mole de hielo, con un témpano, un iceberg, ¿sí? Este hielo cortó la estanqueidad del barco. ¿Qué quiere decir esto? Que rajó o agrietó o cortó la chapa, el acero con el que está construido el casco, el barco, la parte que debía mantener su estanqueidad. Entonces, al cortarse el casco y comenzar a ingresar agua, esto le hizo perder luego su flotabilidad. Ahí ya no hubo forma de que el barco mantuviese sus condiciones y terminó, como ustedes saben, hundido. A pesar de que era el barco más seguro, más grande del mundo, bueno, esto demostró cómo hay cuestiones de que el barco debe mantener. No puede ser que en algún momento la tenga la condición y en otro momento no. No, el barco debe mantener estas condiciones en forma permanente. ¿Sí? Entonces hablamos de flotabilidad y de estanqueidad que están muy relacionados. Luego habla de otra condición que es la estabilidad.
quizás algunos de ustedes han escuchado muchas veces o han visto noticias donde un barco se da vuelta, ¿sí? Y queda como si fuese un auto ruedas para arriba. Bueno, este barco queda flotando en forma inversa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, se ha producido un error en la ubicación de los pesos que están distribuidos a bordo. ¿Y esto qué es lo que sucede? Yo se los voy a explicar para que ustedes tengan un concepto general, pero les aclaro que en este punto hay que hacer todo un estudio de lo que se llama arquitectura naval, ¿sí? Los barcos se diseñan, se construyen entre arquitectos navales e ingenieros navales, donde se establecen las condiciones de estabilidad. Pero el concepto que yo quiero que ustedes tengan siempre, cuando estén en cualquier tipo de embarcación, es el siguiente. Todos los pesos más importantes, ustedes tienen que tratar de acomodarlos o alojarlos dentro de la embarcación en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior, o sea, cerca de lo que ustedes después van a conocer, que se llama la bodega o la quilla o el fondo del barco, ¿sí? Y los bultos más livianos, esos los podemos dejar para la parte superior, ¿sí? Porque, digamos, esto es lo que hace la creación de lo que es la estabilidad del barco. Cuando ustedes coloquen mayor peso en la parte inferior, mejor estabilidad va a tener el barco. Y a pesar de que todos los barcos se mueven, no importa su tamaño, no importa su condición, todos los barcos se van a mover, pero van a recuperar su posición vertical si su estabilidad es positiva, o sea, si tienen una buena estabilidad. Lo que puede suceder es que en el transcurso de un viaje, el barco pierda su estabilidad. Y esto puede suceder justamente por esto que les estoy diciendo. Tal vez ustedes dicen, bueno, estoy pescando y estoy pescando muy bien y estoy contento porque cada vez que levanto la red viene llena de pescado y pongo el pescado sobre la cubierta y cada vez pongo más pescado arriba y arriba y arriba. Bueno, llega un momento en que todo el peso que yo coloqué arriba hace que el barco se gire y ya no recupere su estabilidad y el barco se tumbe y se dé vuelta. Y una vez que estoy en esa condición, ya no hay forma no hay vuelta atrás, no hay retorno, ¿sí? Entonces, digamos, el concepto que ustedes deben tener es que los pesos grandes conviene colocarlos abajo y los pesos pequeños conviene colocarlos arriba, ¿sí? Ese, a grandes rasgos, es el concepto. Luego, en las siguientes clases vamos a ahondar un poquito más en ello, pero para una primera aproximación, el concepto sería ese, ¿sí? Luego, si hablamos de la solidez del barco, esto tiene que ver con el ejemplo que yo les decía antes del Titanic, ¿sí? Si bien ese es un ejemplo extremo porque sucedió una situación anormal, no es que los barcos anden chocando témpanos o iceberg todo el tiempo, pero tranquilamente acá dentro del canal Beagle, cualquier barco puede tocar algún bajo fondo, ¿sí? Un bajo fondo significa un lugar donde hay poca profundidad y donde puede haber rocas que produzcan una avería en el barco, ¿sí? Bueno, entonces la solidez del barco tiene que ver con su capacidad de resistir una determinada cantidad de situaciones de exigencia, por decir de alguna manera. ¿Sí? Entonces, de repente, bueno, si yo voy navegando y tengo la mala fortuna de tocar un lugar donde hay poca profundidad y toco el fondo, bueno, tal vez si el fondo es de arena, no pasa nada. El barco se desliza un poco, pero no se rompe. Ahora, si toco
un lugar donde hay piedra y probablemente tenga alguna avería más grande, ¿sí? Entonces, también la solidez del barco, uno la tiene que tener conocida, tiene que saber si el casco con el que, o sea, si su embarcación es de hierro, es de madera, es de fibra, si es de madera o es de fibra, cuál es el espesor, si es de hierro, lo mismo, cuál es el espesor, ¿sí? Porque uno se da la idea entonces, de repente, si quiere aproximarse a algún lugar donde tenga dudas sobre su profundidad, cuánto va a arriesgarse. En este caso, por ejemplo, y volviendo a algún barco que yo les había mencionado, el caso de los rompehielos, por ejemplo, tienen una solidez o un casco reforzado en la parte de adelante del barco, que es la que va abriendo camino a través del hielo, especialmente preparada para resistir los golpes que, que ocurren cuando el barco tiene que abrir el camino en la Antártida, por ejemplo, a través de un mar congelado. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta determinada espesor de hielo, el capitán sabe que puede, digamos, afrontar el camino, ¿sí? Y ya en determinado momento dice, bueno, listo, hasta acá aguanta el barco, más no. ¿Por qué? Porque conoce los límites de su barco, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con solidez. Y luego en las siguientes clases, cuando veamos cómo está construido el barco, cómo son sus refuerzos internos y todo su diseño en cuanto a nervios y se llaman puntales, baos, varengas, cuadernas. Vamos a ver cómo es toda esa estructura la que le da esta solidez a nuestra embarcación. ¿Sí? Bueno, y finalmente propulsión y gobierno, que les había comentado hace un ratito, ¿sí? Tiene que ver con la forma en la que el barco se va a deslizar, en qué sistema va a basar su movilidad, ¿sí? Les decía que es totalmente válido, por ejemplo, la propulsión a vela, la propulsión por un sistema de un motor a explosión, donde accione sobre una hélice, por ejemplo, eh, a través de remos, a través de bombas que se denominan turbinas, en realidad, que expulsan chorros de agua. ¿Sí? Todos estos son sistemas de propulsión que son totalmente válidos y que hacen a la definición del buque. ¿Sí? Y el gobierno, bueno, como les había comentado también, eh, representado por este elemento denominado timón, que es el que da la posibilidad de orientar el barco en alguna determinada dirección que el patrón o el capitán quiera conveniente, ¿sí? Y puede estar dado también por el chorro de expulsión de la hélice. Por ejemplo, si alguno de ustedes tuvo la posibilidad eh, de navegar en algún bote o en alguna lancha con motor fuera de borda, estas embarcaciones no tienen timón. ¿Por qué no tienen timón? O sea, el timón clásico, digamos. ¿Por qué no lo tienen? Bueno, porque uno orienta, moviendo el motor fuera de borda, el chorro que expulsa la hélice para un lado o para el otro, ¿sí? Y entonces dirige la dirección del barco de acuerdo al lugar donde orienta el chorro de agua que está expulsando, ¿sí? Y va maniobrando de esa forma, dirigiendo el chorro de expulsión de la hélice. ¿Sí? Esa es la definición para estos términos que tenemos. ¿Sí? Bueno, preguntas que tengan, dudas, algo que quieran que aclaremos un poco más. ¿Se No, entiende no, más o no. menos lo que estoy hablando? Sí se entiende. Bueno, muy bien.
Si, les reitero, si ustedes tienen preguntas, por favor, no duden en pararme y lo aclaramos y luego seguimos. Bueno, gracias. Sí, se va Bueno, entendiendo. Disculpe. perfecto. Muchas gracias. Está bueno que escuchar algo, pues si no hablo yo solo y no sé si estoy medio perdido con las cosas o... Estamos concentrados escuchando. Ah, bien, bien. Bueno, Se fenómeno. entendió, se entendió. Sí, sí, se entiende perfecto, profe. Bueno, Excelente. esto, bueno, antes de seguir con esta parte así teórica, yo les cuento que la idea un poco que tenemos con el desarrollo de este curso es que existan unas clases prácticas. Claro. Eh, Porque, digamos, estas cosas que de repente da bastante trabajo o que por ahí entenderlas o que cuesta imaginárselas, si nosotros nos juntamos un rato alrededor de unas embarcaciones, uno lo puede visualizar y diga, ah, era esto, era esto, era esto. Entonces, rápidamente uno agarra el concepto. Entonces, esas clases prácticas nosotros las vamos a planificar en los días, en las fechas, y con anticipación se vamos a informar, porque generalmente lo que hacemos las clases prácticas es darlas en el predio de lo que es la pesquera del Beagle. Pesquera del Beagle es la pesquera que está eh, al costado, al lado de el supermercado La Anónima, que está ahí en la ruta de abajo de la ciudad. Entonces ahí hay varias embarcaciones a las que tenemos acceso. Algunas están dentro del agua, operativas, y otras están fuera del agua. Entonces ahí tenemos la posibilidad de ver todo, ¿sí? Una lancha, cómo es por fuera, ¿sí? Meternos debajo de la lancha, o sea, ver la hélice, ver los timones, ver los sistemas de construcción, ver la quilla, porque, digamos, ya, bueno, voy adelantando algunos conceptos, ¿no? Pero la quilla, que es el elemento inicial sobre el que se construye todo el barco, está permanentemente debajo del agua. Entonces, es imposible verlo si nosotros no tenemos un barco fuera del agua. Bueno, acá en la pesquera tenemos esa posibilidad de ver distintos tipos de embarcaciones que estén a flote y que estén en tierra, ¿sí? Así que ahí vamos a hacer las prácticas de conocimiento, ¿sí? Eh, Porque luego, bueno, una vez que nosotros vayamos identificando las distintas partes de la embarcación, vamos a tener que empezar a decir, bueno, ahora que más o menos sé cómo se llaman todos los elementos que voy a encontrar a bordo, cómo se llaman las distintas partes del barco, bueno, tengo que aprender a usarlos, ¿sí? Y hay un concepto que es importante, que ustedes ya lo sepan desde el primer día, y es que eh, a bordo, digamos, estando en el mar, uno cuando va navegando parece que todo pasa muy lento, ¿sí? Todo pasa muy lento. Pero de repente las cosas pasan muy rápido y uno tiene que estar preparado anticipadamente para enfrentarlas y resolverlas. Entonces, este concepto de la debida antelación es lo que ustedes tienen que entender, que tienen que preparar siempre con anticipación a las cosas que van a suceder. Si, por ejemplo, les doy un ejemplo bastante sencillo, pero entendible, ¿no? Si estoy llegando con el barco a puerto, lo mínimo que tengo que preparar son las amarras con las que voy a amarrar el barco a tierra, al muelle, y llegado el caso, si tengo que colocar o no defensas. Hay muelles que tienen defensas y muelles que no tienen defensas. Entonces, para que el barco no se encuentre golpeando contra el muelle y se estropee, tengo que colocar defensas. Y bueno, eso hay que hacerlo anticipadamente.
¿sí? Porque si voy a esperar a llegar para preparar los cabos, pasarlos en la forma en que hay que pasarlos, colgar las defensas y demás, digamos, capaz que no hago a tiempo y después tengo que estar corriendo y cuando estoy corriendo, o sea, cosas se ponen peligrosas, porque me puedo caer, me puedo golpear, un cabo me puede, se me puede enredar un cabo en un pie, en una pierna y me puede arrastrar, me puede hacer tropezar, caer. Bueno, por eso les digo que estos conceptos de trabajar con anticipación los tengo que tener muy presentes para después no estar corriendo cuando tengo que realizar las tareas, ¿sí? Sobre todo los marineros como ustedes que van a estar trabajando en cubierta, ¿sí? Trabajar en cubierta quiere decir estar en la trinchera, muchachos, en el campo de batalla. Ahí hay que moverse. Entonces, hay que tener las cosas preparadas eh, para no, eh, para no equivocarse. Eh, y tener las cosas preparadas muchas veces tiene que ver también con ser prolijos en los trabajos en que hago, porque no tengo mucho espacio eh, arriba del barco. Y cada cosa tiene que estar en su lugar y debidamente acomodada, porque como el barco se mueve y a veces se mueve mucho, si yo no acomodo bien las cosas, en el peor de los casos se va a desordenar, pero hay mucha posibilidad también de que de repente se me caigan cosas al agua o de repente se me produzcan averías porque algo se cayó y rompió otra cosa que estaba al costado, ¿sí? Entonces, esas situaciones, la única forma de evitarlas o de minimizarlas, por decir de alguna manera, es teniendo precaución y antelación. ¿Sí? Tengo que trabajar con antelación siempre tengo que anticiparme, tratar de anticiparme a lo que va a suceder. ¿Sí? Bueno, estos conceptos los vamos a ir repitiendo una y otra vez porque es importante que ustedes directamente los incorporen a su forma de trabajo para que el patrón esté tranquilo de que tiene un marinero que sabe lo que tiene que hacer y que responde, y uno mismo estar tranquilo consigo mismo, que decir, bueno, tengo todo preparado, entonces de repente, bueno, me puedo relajar un poquito porque ya todas las cosas que tenía que hacer las preparé y ahora solo tengo que esperar que llegue el momento de usarlas. ¿Sí? Así que bueno, ahí me fui un poco por las ramas, pero esos son los conceptos, digamos, que salen de la experiencia de haber navegado unos cuantos años y que si a uno no se lo cuentan, digamos, lo va a aprender a los golpes, porque esa es la realidad. Si uno no tiene esas cosas, tarda en aprenderlo y tarda un tiempo. Bueno, eh, discúlpeme un segundito, por favor, que voy a hacer una pequeñísima llamada y ya estoy de vuelta con ustedes. ¿Sí? Un segundo, por favor, y Sí, cómo no. ya estoy con ustedes de nuevo. Ok. Y sí, era bastante bien. Está bueno. Pero Cristian tiene sus medios, ¿viste? Cristian tiene sus medios. No sé qué tendrá. Después te llamo. Bueno, acá estoy de vuelta.
A ver, acá Axel pregunta dónde hay que ingresar para tener el archivo. Bueno, en la plataforma donde a ustedes les compartieron el ingreso, en la clase de hoy hay un enlace, clase del 20 del 10, hay un enlace donde ustedes cliquean ahí y aparece una autorización para que puedan acceder al, al archivo, ¿sí? Cuando ustedes... ahí está, a ver un segundo. Cuando ustedes pidan la autorización, yo les doy esa entrada y ahí acceden al archivo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, Julio Quiroz dice, pedí autorización. Bueno, Julio, perfecto. Entonces ahora, en cuanto terminemos la clase, yo les doy autorización y van a ingresar a ese archivo. Exactamente van a ver lo mismo que yo les estoy compartiendo ahora en la pantalla. ¿Sí? Ah, Ahí está. Bueno. A ver un segundo, porque acá se me minimizó la imagen. ¿Ustedes están viendo la pantalla completa no, o la están viendo pequeña? sí, por la mitad. En la mitad por ejemplo, yo toco en el celu, lo veo desde la Ajá, mitad. sí. A ver, ahora Sí, voy a intentar de profe, nuevo. está compartiendo pantalla. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Ahí se ve. ahí se ve. Bien. Sí, lo que yo no sé por qué acá a mí me aparece bien pequeña. Ah, acá está. Bueno, ahí va. Entonces, bueno, Eh, vamos a arrancar ahora con lo que es terminología marinera. Yo, aparte de este archivo, como les decía, les voy a dar otro enlace eh, que es referido únicamente a, es como si fuese un glosario o un vocabulario de términos marineros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir el apunte este, tal cual está, y, por ejemplo, ustedes ahí ya están viendo que vamos a hablar de la proa, de la popa, estribor, babor, bueno, bla, 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 vamos a seguir con eso que en este apunte principal, digamos, yo coloqué los términos que me parece que son los más habituales que uno usa a bordo, ¿sí? Ahora, en este otro glosario, este otro archivo que yo les voy a compartir, otro enlace, es un vocabulario bastante más extenso, bastante más amplio, todo referido a términos o frases náuticas. Para que ustedes lo lean cuando quieran, cuando tengan un rato, lo van leyendo y si no encuentran que la explicación es suficiente, después agarran y me dicen, miren, leí tal término, tal frase, lo que fuese, y no me queda claro a qué se refiere, ¿sí? Porque a veces lo que ocurre es que para describir un término marinero utilizan dos o tres términos marineros más. Entonces de repente se hace como una cadena que el que no está metido en el tema le resulta un poco difícil de seguir el hilo, ¿sí? Pero si ustedes lo ven y tienen esa dificultad, me avisan y rápidamente lo podemos solucionar. ¿Mm? Bueno, vamos a arrancar entonces con estos términos iniciales y que son
los términos que yo les diría que usamos a diario, ¿sí? Y que describen las distintas partes del barco, ¿sí? Las partes principales, ¿sí? O las medidas principales del barco. Por ejemplo, si uno dice, bueno, por ejemplo, me voy a comprar una casa. Bueno, ¿y cuántos metros cuadrados tiene tu casa? ¿Cuánto tiene de frente? ¿Cuánto tiene de fondo el terreno? ¿Sí? O si es de madera, o si es de material, o lo que fuese. Bueno, estas son como las características principales, y esto es lo que acá quiero significar con los términos que estoy poniendo referente a la descripción del barco. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la proa del barco, hablamos de la parte delantera. Y la parte delantera es la parte hacia la cual avanza el barco, ¿sí? La parte de adelante, la parte donde, digamos, si uno en general observa un poco, ve que está el ancla. ¿Por qué? Porque en la otra parte, en la contrapuesta, que es la popa, que es la parte posterior del barco, uno ve siempre que está ubicada, ¿qué cosa? La propulsión, o sea, la hélice y el timón. ¿Sí? Esa es la parte donde va dejando la estela. ¿Sí? A medida que el barco va avanzando, ¿sí? La proa es como que va abriendo, va cortando el mar, y la popa es donde se va cerrando el agua detrás del barco y donde queda la estela, donde queda el agua revuelta por toda eh, la efervescencia o todo el burbujerío y el chorro de agua que movió la hélice. ¿Sí? Esos, digamos, son los dos puntos, digamos, que definen el adelante y el atrás, o sea, proa y popa. ¿Sí? Dos términos que eso sí los usamos todo el tiempo a bordo porque necesitamos a menudo decir, bueno, hay que pasar un cabo por proa Vení. o tener precaución porque la popa está cerca de algún objeto peligroso. Bueno, son Sí, sí, términos picando va. que se utilizan en forma permanente. Luego hay otros dos términos que se utilizan para describir lo que sería la derecha y la izquierda. ¿Sí? Decimos estribor y babor. ¿Cómo podemos identificar esto? Porque para no confundirnos, ¿cuál es la derecha, cuál es estribor y cuál es la izquierda, cuál es babor? Bueno, si nosotros nos paramos sobre el barco, ¿sí? Y miramos hacia adelante, o sea, miramos hacia la proa, lo que tenemos del lado derecho del barco es el costado o la banda de estribor y lo asociamos con el color verde. Y lo que tenemos sobre la mano izquierda o sobre la banda izquierda es lo que denominamos la banda de babor y lo asociamos con el color rojo. ¿Sí? Entonces, si vamos con los cuatro términos que mencionamos, tenemos proa adelante, popa atrás, estribor sobre la derecha, color verde, babor sobre la izquierda, color rojo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ujú, sí. Bueno, y Sí, ahí, sí. digamos, tenemos las cuatro direcciones principales en las que uno de repente puede señalar a algún objeto que está observando cuando está a bordo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Está el capitán o el patrón y el marinero y están buscando una boya. Y el marinero le dice al capitán, capitán, la boya está por proa. ¿Qué quiere decir? Que le está viendo justo adelante. O le dice, capitán, la boya está por estribor. ¿Qué quiere decir? Que está sobre la derecha. ¿Sí? Capaz que, no sé, está a 50 o a 100 metros, pero está mirando con los prismáticos y descubrió que está la boya. Para indicar a dónde la está viendo, porque hay agua por todos lados, entonces, bueno, está por estribor, está por proa, está por popa.
está por babor, ¿sí? Esas son las 4 direcciones principales en las que uno puede dar alguna indicación, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver que hay otras direcciones intermedias, pero esta como que es el primer acercamiento a estos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a proa, adelante, ¿sí? Parte de adelante del barco. Vamos a popa, la parte de atrás. Si vamos a babor, estamos sobre el lado izquierdo, ¿sí? Color rojo. Y si vamos a la derecha, estamos sobre estribor, color verde, ¿sí? Esto verde y rojo que yo les estoy diciendo ahora, en unas clases más van a entender por qué hago mención a los colores, pero es para que ya también lo vayan incorporando. Luego tenemos unos términos que hacen a la medida de los barcos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo decir, bueno, el barco, ¿qué es un barco grande, chico? No, es un barco enorme. Bueno, ¿y cómo sabes que es un barco enorme? Bueno, porque te voy a dar las medidas. Y en general se dan 3 medidas. Una que refiere a la longitud del barco desde la popa hasta la proa, o desde la proa hasta la popa, exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, el largo del barco. Si ustedes se fijan en el esquema que tienen ahí abajo, ¿sí? Acá, fíjense, desde la popa, ¿sí? Hasta la proa, ¿sí? La longitud que tiene el barco se denomina eslora, ¿sí? O sea que, por ejemplo, para que tengan una idea, los grandes barcos de turismo que ustedes han visto acá, que llegan en el verano, ahora a partir del mes que viene, son barcos que pueden tener 300 metros de eslora, 3 cuadras de largo, ¿sí? 300 metros tienen esos barcos de largo, ¿sí? Contra, por ejemplo, una lancha de pesca artesanal de centolla que por ley, su máxima eslora para pescar aquí dentro del canal Beagle es de 12 metros. ¿Sí? En el medio hay todas las medidas que ustedes quieran pensar. ¿Sí? Por ejemplo, un pesquero, estos pesqueros de altura, estos pesqueros de casco rojo, que yo les digo que vienen acá al muelle de Ushuaia, que ustedes lo ven, por ejemplo, son pesqueros, esos pesqueros que vienen acá oscilan entre 60 metros, 80 metros. El Centurión del Atlántico, que es el barco más grande que tenemos acá en Argentina, tiene 110 metros, por ejemplo, de eslora. ¿Sí? Por ejemplo, capaz que una lancha de práctico tiene 13, 14 metros de eslora. ¿Sí? Hay veleros, ahí en el Club Afacini, y ahí estamos hablando de embarcaciones deportivas, ya no de trabajo, no comerciales, sino de deportivas, que capaz que tienen 5 metros, ¿sí? U 8 metros, ¿sí? Bueno, intermedio, todo lo que quieran. Por ejemplo, los catamaranes de turismo, que ustedes seguramente los han visto, que hacen los paseos acá por el Canal Beagle. Esos son barcos que en general tienen entre 25 y 35 metros de largo, ¿sí? O mejor dicho, de eslora, ¿sí? Bien. Entonces, con eslora definimos lo que es la longitud del barco entre la proa y la popa, ¿sí? Muy bien. Bueno, el siguiente término es el que refiere a la longitud del ancho del barco. El ancho del barco, en este caso, se llama la manga, ¿sí? La manga del barco se mide de babor a estribor o de estribor a babor en la parte media del barco, ¿sí? En el punto medio entre la proa y la popa, entonces ahí trazo una línea transversal o perpendicular a, a la línea longitudinal que une proa y popa, y sobre esa línea
mido el ancho, ¿sí? Desde un costado, desde el costado de estribor hasta el costado de babor. Eso me va a dar idea de cuánto el barco tiene de ancho o de manga, ¿sí? Volviendo al ejemplo que les decía, por ejemplo, uno de esos barcos de turismo puede llegar a tener 70, 80 metros de manga, ¿sí? Y comparando con la lanchita centollera que les decía, esa lanchita que tenía 12 metros de eslora o de largo, tiene 3 metros de ancho o de manga, ¿sí? Fíjense que son las proporciones, tratan siempre de mantenerse. ¿Por qué? Porque yo necesito que el barco tenga una forma que me permita avanzar en el agua teniendo la menor resistencia posible. Entonces, si mi barco es cuadrado, digamos, va a tener un gran frente de resistencia al avance en el agua. En cambio, si es afinado, tiene en la proa una especie de cuchilla o de zona fina, entonces eso va a producir una especie de corte en el agua del mar que va a permitir que la resistencia sea menor. Y que la resistencia del barco sea menor al avance, quiere decir que el barco va a ir más rápido y lo que es más importante, o que también es muy importante, que va a gastar menos combustible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el motor va a ser menos fuerza. Entonces eso es importante a la hora también de evaluar que si bien yo voy a transportar pasajeros o voy a llevar contenedores o voy a capturar peces que me van a dar un ingreso económico, por el otro lado también voy a tener que cubrir costos. Y esos costos se cubren o se tratan de minimizar, digamos, por ejemplo, con este tipo de cuestiones, tratando de disminuir los gastos. Y dentro de lo que es el gasto de un barco, el combustible es un gasto muy importante, ¿sí? Y entonces, por eso ustedes ven que la manga y la eslora están siempre relacionados para tratar de disminuir al máximo posible la resistencia al avance del barco en el agua, ¿sí? Bueno, muy bien. Por último, tenemos otro concepto, el último, en cuanto a las medidas del barco, que es el puntal. El puntal es un concepto que significa una altura, ¿sí? Dentro de, el tamaño del barco. Y es, si ustedes se acuerdan, hace un ratito yo les hablé de la quilla, que es la pieza fundamental donde arranca la construcción de cualquier barco, y es la pieza que queda sumergida en la parte más profunda del barco. Bueno, entonces, el puntal se mide desde esa pieza, que se denomina quilla, hasta lo que se denomina la cubierta. La cubierta vendría a ser el cierre o el piso sobre el que caminamos cuando estamos arriba del barco, ¿sí? Ese cierre o ese piso se denomina cubierta y la altura entre la cubierta y la quilla es lo que nosotros denominamos puntal. Yo sé que este concepto por ahí, ahora con este esquema, es un poco difícil de entender, pero después vamos a ver otros dibujos, y ni hablar cuando vayamos a visitar los barcos, eso lo van a poder ver y lo van a poder interpretar mejor, ¿sí? Cuando lo vean en vivo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, fíjense acá en el esquema, este que estamos viendo ahora, cómo está pintado todo lo que es el lado izquierdo del barco, el lado de babor, de color rojo, y la mitad del lado de estribor, de color verde. Bueno, La línea que divide ambas mitades, como la línea que sería donde corto a la mitad una naranja, ¿sí? Esa línea del centro se llama línea de crujía, ¿sí? Es una línea que separa al barco en dos mitades iguales.
y decimos que todo lo que está a la izquierda de la línea de crujía está sobre la banda de babor y está de color rojo. Y lo que está sobre la derecha de la línea de crujía es la banda de estribor, ¿sí? Y está de color verde. Acá en estos dibujitos, estos esquemas, pueden ver los conceptos de las tres medidas de las que estábamos hablando. Fíjense en el primero de ellos, que se refiere a la eslora, cómo marca la distancia entre la parte más delantera del barco, lo que sería un paragolpe delantero, y el paragolpe trasero, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Toda la longitud máxima del barco, eso es la eslora, ¿sí? Esto visto desde costado y esto visto desde arriba, ¿sí? Como si estuviese en un dron, ¿sí? Sobre el barco y estoy viendo la dimensión de la eslora. Y en este otro último esquemita que tenemos acá podemos ver las otras dos medidas, ¿sí? Lo que se refiere al ancho, fíjense, ¿sí? Que podría ser aquí donde tengo el cursor, la banda de babor, hasta el extremo opuesto que corresponde a la banda de estribor. Ese ancho, el ancho del casco, se denomina manga, ¿sí? Y el alto, fíjense, este dibujo aquí debajo, no sé si llegan a leer, pero se denomina quilla, la pieza original donde se fundamenta la construcción del barco, de allí hasta la cubierta, que es el cierre que tiene el casco en la parte superior, ¿sí? Esa altura es la que se denomina puntal, ¿sí? Son las tres medidas más características con las que podemos definir un barco, ¿sí? Cuánto tiene de eslora es, digamos, la más significativa. Cuánto tiene de manga, uno, bueno, capaz que no se hace tanto la idea, pero sí con la eslora, por esto que les digo. Un barco, un super barco, por ejemplo, como los cruceros, les decía, capaz que tienen 300 metros. Un petrolero, de estos que vienen acá a la planta Orión, que traen el combustible, la nafta y el gasoil que sirve para que coloquemos en todos nuestros vehículos, ¿sí? Esos petroleros, por ejemplo, son barcos que tienen 120, 130 metros de eslora, ¿sí? Como para que uno se vaya haciendo los conceptos. Un catamarán de turismo acá, para que ustedes lo ven y dicen, bueno, ¿y cuánto mide? Y va a estar entre 25, 30, los más grandes por ahí tienen 35 metros, ¿sí? Un pesquero, bueno, va a andar un poco más grande, 60, 70, hasta 100 metros, ¿sí? Las lanchas de pesca, las lanchas de turismo, perdón, de práctico, de practicaje, son lanchas más pequeñas, tienen 12 metros, los pesqueros, 13, 14, por ahí tienen los 16, hasta 16, tienen las lanchas de práctico, ¿sí? Entonces uno como que va encasillando, de acuerdo al servicio que tienen los barcos, también sus dimensiones, ¿no? Van tomando noción del tamaño que pueden tener los barcos. De todas formas, y así a título de nota de color, lo que les puedo decir es que los barcos más grandes construidos son los superpetroleros, ¿sí? Son barcos que tienen quizás 500 metros de eslora, ¿sí? 500 metros de eslora y capaz que tienen 80 hasta 100 metros de manga, ¿sí? Son super petroleros que cargan grandísimas, enormes cantidades de crudo. Son barcos que se utilizan, por ejemplo, en
en los países del Golfo Pérsico, donde tienen gran producción de petróleo y que tienen, obviamente, restricción en el acceso a algunos lugares, porque imagínense que semejantes moles no pueden entrar en cualquier puerto, no existe la infraestructura para el acceso de estas embarcaciones a todos los puertos del mundo. Entonces, son barcos que se construyen ya pensando en la línea o el recorrido que van a hacer. Entonces dicen, bueno, este barco va a navegar desde tal punto hasta tal otro y lo construyen especialmente para eso, con el máximo de tamaño posible. ¿Por qué? Por una cuestión también de costo. No es decir, bueno, en un solo viaje transporto tal vez, no sé, 300.000 toneladas de combustible, de petróleo. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si ustedes escucharon alguna vez nombrar en el canal de Panamá, en Centroamérica, hay una construcción artificial hecha por el hombre que permite pasar desde el Mar Caribe al Océano Pacífico. ¿Sí? Esta construcción fue hecha en su momento para permitir el paso de los que se denominaron barcos Panamax. ¿Qué quiere decir barcos Panamax? Que son barcos construidos específicamente para que puedan pasar por el canal de Panamá sin tener que recurrir a la vía de Cabo de Hornos, porque imagínense que si no pasan por Panamá tienen que dar toda la vuelta por debajo de América del Sur y pasar acá cerca nuestro. Entonces, esos barcos se construyeron específicamente para que las esclusas, porque son como grandes diques que existen ahí en el canal de Panamá, permitan la entrada de esos barcos, ¿sí? Y en vez de dar toda la vuelta por América del Sur, puedan atravesar el Centroamérica en poco más de 12 horas. Bueno, en cuestión de conceptos vamos a llegar hasta acá por ser el primer día. Yo les voy a pedir que por favor todos entren a la plataforma y todos me manden el clic para que les permita acceder al archivo, así pueden leer, repasar esto que estuvimos viendo y si quieren ir adelantando, leyendo, es, digamos, relativamente sencillo, solo que está lleno, como les decía, de términos náuticos, ¿no? Entonces, si quieren investigar por su cuenta, obviamente tienen toda la libertad de hacerlo y si tienen dudas o lo que sea, lo escriben y lo guardamos para nuestro próximo encuentro. ¿Eh? Profe, disculpe. Sí, adelante. Sí, yo entré al enlace, pero no me deja abrirlo. Bueno, porque seguramente que me ha llegado algún correo tuyo. A ver, un segundo, por favor, que me fijo acá en el correo eh, para que vos puedas entrar. A ver, ya les voy a Segundo, decir, segundo Valenzuela. tengo, a ver, pedidos de Mario Benedetto, de Yami Pacha, de Julio Eli Rosado y, bueno, Matías Gallardo y Sebastián Medina ya les di el ok. Pero segundo no me llegó tu... ¿No? Entonces, ¿cómo es el trámite? A ver. ¿Vos entraste a la Yo ingresé. plataforma? Sí, Bueno, ahí fíjate estoy donde dice ingresando. Sí. clase del 20 de octubre, Estamos hablando de el curso de conocimiento, marinero, conocimiento marinero, sí. conocimiento marinero. Fíjate que dice clase 20 de octubre. Clase 2010 sería. Exactamente. Y ahí abajo hay un link. Sí. Hago clic ahí. Hacé clic ahí, por favor. Ahí está. Ahí me abrió otra. Ahí me Te ac- abrió otra pantalla.
Bueno, ¿y qué dice en la pantalla? Manual de Marinero Pescador 2025 y abajo dice lo mismo, pero como un enlace. Bien, vos tenés que hacer clic en el enlace. Sí, pero no me deja. Bueno, ¿cuál es tu... ¿Mi Vos sos correo? segundo, ¿cómo es tu nombre completo? Segundo Valenzuela de mi correo. Segundo Valenzuela. No, ese no Guión me medio llegó. 2. No, ese no lo he recibido. O sea, mi nombre es Arnoldo Segundo. Sí, pero tampoco, no tengo ningún Tampoco. correo así. No, Gustavo Caus, sí, me llegó ahora. No, porque no me deja, le hago clic y no me deja entrar en No te nada. dejo. A ver, un No. segundo. Por ahí capaz que es mi teléfono. Ahí, Porque estoy. fíjate que hay un compañero tuyo, o compañero, no sé, irreales, que compartió el enlace en el chat de acá del Zoom. Ahí sobre la Bueno, a derecha, ver. si abrís, fíjate. Mm, Sí, acá. Acá me acaba de llevar también de Denis Castro Maldonado. Bien. Y ahí fíjate que te dice bien que tenés que solicitar acceso. Maxi Sí, Brizuela profe. también me llegó. Ayelén González me llegó. Alaska. Segundo Valenzuela. Acá está. Ahí Disculpe, profe, está. no sé si me escucha. Ahí yo le mandé también, Denis Castro recién le había mandado. Sí, Denis Castro lo vi. Alejandro Dale, Alcayaga gracias. también. Ahí van llegando. Yo ahora, cuando nos desconectemos, les doy acceso a todos. Ah, Dale, muchas bueno. gracias. Bueno. ¿Alguien más que necesite ayuda para entrar al campus este y acceder al enlace? Acá llegó Joaquín Obispo, también. Matías Salva, también. Bien. Miranda Axel, también. Estos me están llegando ahora. Gustavo Caus, también me llegó. Ahora en unos minutos los habilito a todos. Bueno, perfecto. Jimena Agüero, Alaska llegó de nuevo. Bueno, ¿alguien más que haya tenido dificultad de ingreso? ¿No? Bueno, bueno, chicos, muy bien. Gracias por la atención y bueno, ahí les voy a dar el ingreso para que puedan tener la información y bueno, estaremos conectándonos el lunes que viene. ¿Eh? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Genial, profe. Muchas Gracias. gracias por la luego. clase. Ahí Bueno, nos vemos. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Saludos a Que tengan buen día. todos, gracias. todos los Gracias a compañeros. Saludos. todos. Hasta luego. Chao, Hasta chao, luego. gracias.